Nexo, BlockFi, Celsius, probablemente hayáis oído hablar de estas empresas, CeFi, TradFi o digamos bancos del mundo cripto también se le llaman, y que han estado en el punto de mira durante estas últimas semanas porque algunas con el mercado bajista se han declarado o van a declararse insolventes, han pausado, congelado los fondos de los usuarios y han causado alarma. Muchos incluso han aprovechado ahora para defender también que DeFi, de lo que os hablé ya en un vídeo anterior, es la única opción viable a futuro para establecer productos financieros en la blockchain. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es el fin de este tipo de productos o bancos? Yo personalmente creo que no, pero sí que va a haber una purga severa durante este mercado bajista de aquellos que no hayan sido responsables con sus inversiones y las inversiones de sus usuarios. Si bien creo que hay camino para mejorar, sobre todo en el lado de la transparencia, la razón también por la que hago este vídeo es porque pienso que tanto CeFi como DeFi son complementarios para la adopción de esta tecnología. Por eso el propósito de este vídeo, explicaros cómo funcionan los CeFi, qué errores han cometido y qué debemos tener en cuenta en el futuro si queremos usarlos. Así que ya digo, si te apetece y quieres saber más, te invito a quedarte porque te lo voy a contar todo en este vídeo. Y ya, dicho eso, vamos al lío. Vamos a comenzar explicando pues cómo funcionan estas empresas CeFi, a qué se parecen. Lo más parecido en el mundo de finanzas tradicionales sería un banco, en el sentido de que ellos reciben depósitos de unos usuarios y conceden préstamos a otros usuarios. Y hacen dinero pues prometiendo un porcentaje a los que depositan dinero, vamos a poner como ejemplo un 4%, y cobrando un porcentaje a los que les prestan dinero, vamos a suponer un 6%. Así que digamos que el banco pues se queda un 2%, esa diferencia. Para un banco tradicional ese 2% no es muy interesante, ¿no? Que un negocio solo gane un 2% anual, ya digo, no tiene mucho sentido. Así que los bancos generalmente juegan con lo que son las reservas. ¿Qué significa eso? Pues que mueven más dinero de lo que tienen en realidad depositado o en líquido o en billetes disponibles. Así que si un banco trabaja con una reserva del 10%, que es generalmente una cifra con la que pueden trabajar, lo que están haciendo realmente es prestar $1 por cada 10 céntimos que tienen disponibles. Y así ese 2% de margen de beneficio se multiplica por 10 y se convierte en un 20%. Que es mucho mejor, ¿no? Y ya, pues ya digo, puede sonar rentable para un negocio. Pero es decir, esto es un poco difícil de entender, ¿no? ¿Cómo es posible que den más dinero del que tienen en realidad? Pues lo voy a intentar explicar de dos maneras. La primera es entender que tanto si tú tienes una cuenta de ahorro como si tienes una cuenta de préstamo, no es probable que realmente vacíes toda tu cuenta de una, sino que irás retirando el dinero progresivamente. Así que el banco juega con esa idea y tiene, por ejemplo, pues ya digo, un 10% en caja para cubrir las necesidades de todo el mundo. Y por otro lado, también hay que entender un poco el concepto de depósitos y préstamos de manera inversa. Porque que tú deposites dinero en un banco significa que tú estás prestando dinero al banco y el banco es el que tiene, digamos, una responsabilidad y una deuda contigo y tiene que encargarse de darte la liquidez cuando tú la necesites. Pero alguien que pide prestado dinero al banco realmente es un activo para el banco, es una generación de valor porque encuentra a alguien que le irá pagando dinero, le estará dando beneficios y también dará su aval en caso de impago. Así que mientras el banco realmente calcule bien sus reservas, maximizará sus beneficios. La banca tradicional además tiene algunas ventajas y lo que le permite, digamos, jugar con esto de manera más fácil y por eso ha tenido éxito tantos años en la historia. Porque, por un lado, los depósitos y préstamos suelen ser ambos en fiat, ¿no? En el mismo tipo de dinero, así que si se devalúa ese dólar o euro, se devalúa en ambos casos por igual. Luego también, obviamente, tras la crisis de 2008, donde creo que se pasaron un poco de codiciosos los bancos, han sabido diversificar mejor la cartera de préstamos. Y por último, y esto es súper importante, es el hecho de que realmente los bancos, si necesitan la liquidez, incluso si esa margen de reserva del 10% se les viera comprometido, pueden obtener dinero de los bancos centrales, que básicamente se ponen a imprimir billetes y listo. Así que en ese sentido la banca, como dice el dicho, siempre gana. Ya se acabó como tal la charla de economía, no pretendo ser experto, pero sí que creo que era importante explicar un poco cómo funciona un banco tradicional para entender las similitudes cuando nos vamos al mundo cripto con estas empresas CeFi. Nexo, Celsius, BlockFi, que te pagan de un 4 a un 8% por tener tus criptoactivos depositados allí. No son bancos tradicionales, no tienen las mismas mecánicas, pero es cierto que cuando estaba esta tendencia alcista de las criptomonedas, las empresas responsables podían jugar con eso para tener un margen de reserva y encima también poder sacar ciertas ganancias, asegurar los avales de sus prestatarios y poder construir una gestión de riesgo y colateralizar bien sus préstamos. Sin embargo, ahora que viene el mercado bajista, pues precisamente aquellas empresas que no han sido responsables quedan expuestas y rompen esas reglas. No calculan bien su margen de reserva, no han sabido diversificar su cartera de préstamos y los avales para asegurar que siempre pueden, digamos, cobrar un aval si un usuario queda liquidado, no tienen a papá Banco Central para salvarles el día imprimiendo y regalándoles billetes y encima también algo muy criticado en general
general de las empresas DeFi es que no suelen ser muy transparentes con sus libros y por tanto los usuarios tampoco pueden ver venir si estas insolvencias se van a dar o no. Así que para informar un poco más también vamos a ver dos casos de estudios que han estado en las noticias durante estas semanas como ejemplo. Y empezamos con el caso Celsius, una empresa que estaba fundada en 2017, llevaba varios años en el mercado y que pagaba a sus usuarios en torno a un 2,5 a un 9% por el depósito de sus criptomonedas. Pues la noticia llegó cuando Celsius pausó la retirada o congeló, digamos, los fondos de los usuarios el día 13 de junio simplemente con una nota de prensa. No publicó datos de sus libros de cuenta y no dio mucho más información, pero ya la gente empezó a hilar hilos también, viendo, digamos, sus billeteras y junto con la noticia que salió en su momento de que Three Arrow Capital, una empresa de inversión muy fuerte que también llevaba ya varios años consolidada y que llegó a tener hasta 18 billones de cotización, había tenido pérdidas muy graves, incluso con el crash de Luna, donde habían perdido 550 millones y se estaba viendo también que estaban liquidando fondos de manera forzada porque necesitaban liquidez y que eso también pues había contribuido a todas las ventas masivas que habían en cripto. Os explico un poco más en detalle en este hilo, no me quiero ir por las ramas hablando de Three Arrow Capital, pero la idea es que al Celsius prestar mucho dinero a Three Arrow Capital había hecho una mala diversificación en su cartera de prestatarios y básicamente pues eso le acabó afectando negativamente al propio Celsius. Celsius como tal también, pues ahora ya todo el mundo está viendo si incluso realizó operaciones apalancadas de alto riesgo para intentar recuperar las pérdidas y este es un problema un poco con la capitulación y el contagio que vemos ahora en este mercado bajista. Y a falta de que se revele qué va a pasar con los fondos de los usuarios, el problema es ese, es ver que tanto Three Arrow Capital hizo una mala gestión de su capital y Celsius como empresa DeFi también hizo una mala gestión de cartera y que probablemente se vea penalizada y tristemente al final los usuarios los que serán los más penalizados. Nos vamos ahora al caso de Voyager, otro DeFi que pagaba intereses a los usuarios que depositan sus criptoactivos. También se ha visto en problemas debido a una mala gestión de su cartera. En esta además tenemos información de sus libros y aunque la información es previa al crash de mayo-junio, podemos conectar muy bien ciertos puntos. Básicamente, Voyager tenía depositados de sus usuarios cerca de 5,7 billones y su diversificación básicamente era 3,4 billones en criptomonedas, 2 billones en préstamos y algo de cash. Pero, ¿qué pasa? Que si haces las cuentas, yo las hago por ti, no te preocupes, el ratio de reserva de, digamos, el cash disponible si todos los usuarios quisieran retirar es solo de un 5% y más del 50% en activos volátiles. Así que, ¿qué pasa si el mercado cripto sufre una corrección severa? Si tú tienes la mitad de tu cartera en activos volátiles, pues vas a tener una gran devaluación de tu cartera. Además, no hace falta imaginárselo, ya sabemos que el crash ha ocurrido y podemos explicar en cierta manera cuáles son los problemas graves que tiene Voyager, ¿no? Imaginemos que la lista de prestamistas al menos sea diversificada. El problema es que cuando vas a sus libros y ves a cuántas personas le han prestado una gran cantidad de dinero, realmente no hay tantos clientes y además cuando la gente empezó a hilar hilos de quiénes estos podían ser, se sospechaba que 2 de estos fueran Three Arrow Capital, la empresa que te he mencionado antes con el caso de Celsius. Efectivamente, se confirmó en una nota de prensa que Voyager había prestado a Three Arrow Capital cerca de 15.250 Bitcoin y 350 millones en USDC. Ya sabemos precisamente en qué estado está Three Arrow Capital y por tanto qué vacío le queda a Voyager. Debido a eso, Voyager publicó unas declaraciones confirmando esta exposición y por suerte, porque aquí no hay ningún banco, digamos, central que te rescate y al final quien acaba pegando una mala gestión son los usuarios, que efectivamente son los prestamistas, digamos, iniciales de estas empresas, parece ser que Alameda, una de las empresas que también está detrás de FTX, uno de los exchanges más importantes, ofreció suficiente colateral para resolver su insolvencia y al menos que los usuarios no se vieran afectados. No solo a Voyager le pasó esto, sino que también BlockFi sufrió de un problema similar y Alameda, pues ya digo, rescató también a esta empresa. ¿Por qué Alameda no rescató a Celsius? Quizá porque el libro de Celsius era mucho peor, pero ya digo, también da un poco la imagen de que el desastre de Three Arrow Capital dañó mucho a varias de estas empresas DeFi. Y por eso es importante también entender de dónde sale el dinero, el retorno de estas empresas y el libro o una, digamos, total transparencia de que si estas empresas siempre tienen activo para pagar. La transparencia va a ser una necesidad cada vez más exigida a DeFi y en un ejemplo hacia quizá una transición así tenemos por ejemplo a Nexo que ofrece un atestado de que tienen suficiente capital para pagar a los usuarios en todo momento, es como un chequeo de sus reservas, aunque ya digo, tampoco te da información y distribución de estas y es algo que creo que aún tiene que mejorar todo, ¿no? Por eso también salen los defensores de DeFi. ¿Qué ofrece
de DeFi o protocolos establecidos como Maker, Aave o Compa? Pues un poco la transparencia y la diversificación, ya que todo está registrado en la cadena de bloques y gestionado por contratos inteligentes. Más específicamente, el hecho de que el que pide un préstamo tiene que ofrecer un colateral de antemano para poder pedir prestado, y también el hecho de que si el prestatario puede no pagar en algún momento o su colateral se devalúa demasiado, el préstamo se liquida como tal, y así también el prestatario y el colateral son la misma persona y el riesgo queda aislado en cada cuenta individual, no como en Three Arrows Capital, que es un gran riesgo porque es una parte importante de la cartera de un prestamista. Aún así, obviamente DeFi también tiene sus desafíos, es más complejo, está expuesto a hacks y hay mucha gente que quizá el día que llegue, digamos, la adopción no está dispuesta a manejar algo tan complicado y con tantos riesgos individuales. Y por eso creo que ambas opciones, tanto CeFi como DeFi, CeFi responsable y DeFi con protocolos seguros, son necesarios y complementarios a largo plazo. Ya está aquí el vídeo de hoy. Si os ha servido, por favor, hacedmelo saber en la caja de comentarios, y también próximamente voy a intentar sacar un vídeo donde hablo un poco de cuáles son las mejores opciones dentro de todo lo que hemos comentado para protegerse un poco de la inflación dentro del mundo cripto. Ya con eso, pues me despido y como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.